Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Elianet Castillo. En breve conversaremos con ella. Como dije anteriormente, hoy contamos con la doctora Elianet Castillo, quien es infectóloga. Doctora, un placer tenerla por primera vez en nuestro programa. Gracias por la invitación. Doctora, entre tantas especialidades, la infectología, cuéntame cómo fue ese trayecto que la llevó hacia esa, porque es una como que a mí como que no me suena a que llame mucho la atención entre los médicos. Realmente la razón fue desde que tomé la clase de infectología en INTEC. Yo soy de INTEC, sí. Y entonces una de las materias era infectología y luego de que tomé la clase me pareció súper interesante, súper retadora, y entonces luego de eso siempre quedé con ese interés en ser infectóloga. Ajá. Y realmente cuando hice el concurso y todo lo demás, siempre ese fue mi meta. Uh-huh. Mira, o sea que fue desde sus inicios, que eso fue la primera con la que se identificó de todas exactamente, las áreas. Exacto. ¿Y cuáles son las funciones que realmente ejerce una infectóloga en el sector salud? Porque tal vez siento como que no se le da el reconocimiento y la importancia que quizá tenga actualmente, sobre todo después que atravesamos una situación como el COVID, donde los roles como que se vieron la importancia que tenía cada uno. Sí, la infectología, aparte de la parte clínica, es decir, ver pacientes en consulta o en hospitalización, también tiene un rol, o tiene varios roles desde el punto de vista de control de infecciones, uh-huh, como por ejemplo en el caso de dar apoyo en caso de pandemias, brotes y demás. Y también tiene roles con el tema de ya la parte administrativa en cuanto a... Sí. Recursos en cuanto al uso de los antibióticos y demás. Entonces realmente es una rama que no solamente se enfoca en la parte clínica de ver pacientes y hospitalización. Sí, ustedes trabajan mucho junto a la mano con los epidemiólogos cuando tienen que hacer esos levantamientos de casos para poder diagnosticar situaciones en áreas quizás o enfermedades típicas de algunas poblaciones. Sí, es correcto. O sea, sí, realmente nosotros los infectólogos somos muy amigos de los epidemiólogos. Sí. Realmente trabajamos mucho de la mano, nosotros ofreciendo un punto de vista clínico y ya entonces se complementa con el punto de vista del epidemiólogo. Inclusive cuando se está haciendo investigación, por ejemplo, de brotes, ya entra el infectólogo a dar esa perspectiva clínica de sí. Si esto realmente constituye una enfermedad que pudiésemos asociar a un brote, y entonces apoyamos también en la parte de capacitación de tanto del personal como de los pacientes, uh-huh, junto con el epidemiólogo para darle como ese respaldo a las medidas que tomen desde el punto de vista de epidemiología.
Pues entonces ustedes literalmente están detrás de cada campaña que haya en su momento. Si hay una campaña me imagino, de dengue, por ejemplo, tenemos un brote, ustedes siempre están trabajando en esas situaciones. Sí, realmente desde que hay una campaña para mitigar cualquier tipo de brote, alguna enfermedad nueva, dar retroalimentación con respecto a las vacunas también, todo eso. Nosotros estamos dándole respaldo con respecto a la evidencia científica y también capacitar a nuestros pares, los clínicos y médicos, para entonces, para que se adhieran más a lo que son los criterios que se hayan seleccionado, para que participen también. O sea, que sí, realmente estamos involucrados en todas las campañas. Yo siento que realmente ustedes tienen una parte bastante importante en cuanto a todo lo que tenga que ver con cualquier enfermedad. Sí. Porque al final lo que queremos es números y mitigar. Y ustedes están entre la solución de una y la solución del otro. Exacto, especialmente las enfermedades que son transmisibles. Nosotros en ese sentido proveemos el apoyo en cuanto a la evidencia científica, como dije anteriormente, pero también nosotros, por decirlo así, damos ese criterio final en cuanto a cómo deberíamos abordar ya la parte de tratamiento, la parte de comunicación de riesgo a la población y demás. O sea que sí. Entiendo. Doctora, vamos a hablar de un tema, antes lo habíamos tratado, pero no exactamente con la palabra recurrente, que son las infecciones urinarias recurrentes. Creo que nos estamos adaptando de cierta forma, sobre todo las féminas, a sufrir de infecciones urinarias y no darle importancia. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cuál es el origen de una infección urinaria y cuándo se diferencia una que sea quizás normal de una recurrente? Bien, el origen de las infecciones de vías urinarias básicamente es una bacteria que encontró su nido, su espacio en el área de las vías urinarias, dígase vejiga, ureter, riñón y demás. Entonces, ya consideramos que es recurrente cuando cumple el siguiente criterio, y es que tengas 2 infecciones de vías urinarias documentadas en 6 meses o 3 infecciones en 1 año. Ya eso determina que es una infección de vías urinarias recurrente. ¿Y por qué eso es importante? Porque ya está documentado que las mujeres, por ejemplo, tenemos esa particularidad de que tenemos un riesgo aumentado de presentar una infección de vías urinarias a través de la vida, por lo menos una. Sí. Está documentada que podemos hacer. Sin embargo, esa una puede ser tratada de manera fácil, realmente se resuelve rápidamente, pero ya cuando adquiere el término de recurrente, es decir, que una persona que nunca tuvo ese tema o tal vez lo tuvo hace varios años y comienza entonces con eso de a cada rato una infección de vías urinarias, ya entonces se toman medidas distintas para tratarlo. Entre las causas principales que tenemos, siempre pensamos, o por lo menos lo que me viene a la cabeza, el agua, o la alimentación, o quizás hábitos. ¿Cuáles serían las causas principales y las más importantes y a las que menos le damos importancia para producirla? A las que menos le damos importancia son los hábitos. Porque o sea, que el hábito es difícil crear un hábito de por sí, de lo que sea. Entonces, un hábito bueno, porque el malo lo aprendemos de una vez. Sí, exacto. Los hábitos, en el caso de las infecciones de vías urinarias, dígase, una buena higiene, ¿de acuerdo? Y también el tema de la hidratación, que siempre tenemos ese tema de que hay personas que me pasan consulta que no se hidratan bien, o porque no se acuerdan, o porque están en el trabajo y no quieren ir al baño tantas veces, o porque no tienen esa cultura de hidratarse, pero algo que influencia mucho el tema de las infecciones de vías urinarias es la hidratación, porque realmente tenemos que entender que la orina es un desecho del cuerpo, y entonces la hidratación nos ayuda en parte a controlar esa parte. Doctora, ¿es verdad que la orina nos avisa cuando estamos o no bebiendo agua por el tipo de color? Sí, es correcto. ¿Cómo es eso? Porque de verdad que eso como que me hace ruido. Sí, realmente cuando estamos con poca hidratación, la orina se ve muy concentrada. ¿A qué me refiero con concentrada? Muy amarilla. ¿Entiendes? Entonces, como es un desecho, al igual que las heces, la orina y las heces ambos
reflejan lo que está pasando interiormente. Okay. Porque, por ejemplo, también la orina tiene la capacidad de, aparte de, vamos a decir, de hacernos saber que estamos deshidratados porque la orina se concentra mucho, está muy amarilla, también influye lo que comemos. Okay. Entonces, por ejemplo, si comemos muchos espárragos o vegetales tipo brócoli y demás, eso también cambia el olor de la orina. Los medicamentos cambian el olor de la orina, por ejemplo, hasta la metformina. No sé si te ha pasado, por ejemplo, si bebes vitamina C. Ay, sí. De una vez cambia el olor de la orina, si toma hierro. Entonces, realmente es un reflejo de cómo nos nutrimos e hidratamos. Y aparte del color, ¿el olor también pudiera ser una alerta de que algo está pasando? Que pudiera estar pasando por un proceso de infección. Hay veces que sí, cuando se relacionan con los demás síntomas en conjunto. Si hay, por ejemplo, un olor en la orina, también tenemos ardor al orinar, o tenemos dolor en la parte baja del abdomen, hacemos fiebre, náuseas, sí se relaciona, porque también el olor influye dependiendo de cómo nos hidratemos, dependiendo de la alimentación que tengamos, de los medicamentos que estemos tomando. Entonces, cuando se unen a los otros criterios clínicos, sí, realmente. Cosa que estamos escuchando generalmente, y es que nos dicen, no te aguantes la pipí porque te va a dar infección, o no te sientes en un lugar caliente frecuentemente porque te puede dar infección. ¿Esto es real o esto es un tabú que tenemos en nuestra cabeza? Esos son mitos. Con respecto al tema de que no te sientes en un lugar caliente, no, eso es un mito totalmente. Ok, perfecto. El tema de aguantar la orina es que no hay un flujo constante vamos a decir, del flujo que debe tener la orina. Porque eso es como que estamos creando un tapón. Exactamente, entonces realmente cuando la orina pasa por la uretra, se arrastra bacterias. Eso es una especie de arrastra bacterias. Y si no estamos, vamos a decir que no cumplimos con eso, también entonces se asocia. Entiendo. Doctora, entonces cuando tenemos una infección urinaria, ya de manera recurrente, ¿cuáles son esos síntomas que son frecuentes cada vez que me viene ese episodio de esa infección? Cada vez que hay una infección de vías urinarias, uno de ellos es el ardor al orinar. El otro es que, por ejemplo, tú orinas una vez o 2 veces al día, dependiendo de tu nivel de hidratación. Pero ahora tú estás orinando 6 veces al día, 7 veces al día. Y el otro síntoma es que tú sientes que cuando vas al baño, orinas, pero te quedas con la sensación de que no terminaste de orinar. Sí. ¿De acuerdo? Eso también es otro signo. El otro síntoma importante es el dolor en la parte de abajo del abdomen. Hay personas que le duele la parte de abajo del abdomen, y ya cuando está un poquito más grave la infección, entonces ahí nos da náusea, vómito, malestar general, y en casos muy graves, fiebre. Tenemos un hábito que me imagino que es algo con lo que ustedes tienen que enfrentar sistemáticamente y permanentemente, y es la automedicación. Sobre todo cuando tenemos pacientes que pueden ir sin receta y compran antibióticos y a veces analgésicos para una infección. ¿Qué tanto pudiera afectar a la hora de diagnosticar una infección urinaria recurrente la automedicación? Bastante. Qué bueno que tocas el tema de la automedicación, porque en general es un gran reto para nosotros, educar a la población sobre el tema de la automedicación, porque no nos ayuda, enmascara la patología del paciente. ¿En qué sentido? Si yo tomo un antibiótico, yo tengo una bacteria, tomo ese antibiótico que no me fue recetado, no hubo una evaluación, no hubo un cultivo de orina, nada de eso, y lo tomo y no fue el adecuado. Entonces, lo que yo hago es enseñarle a la bacteria ese antibiótico, y ella ya se lo aprende, y entonces hace una resistencia. O sea, ella se aprende que ese antibiótico existe, no se muere, y entonces lo que se hace es que se multiplica. O sea, que coexiste con el medicamento. Ajá, exactamente. Y entonces posteriormente, cuando vas a tratar al paciente, ya cuando así termina acudiendo a la consulta, entonces hay que utilizar medicamentos o más caros o más fuertes o con mayores efectos adversos, que generalmente no se hubiese necesitado si no hubiese sido automedicado. Entiendo. Pero esto de los antibióticos, por ejemplo, si tenemos un paciente que tenga una infección urinaria recurrente, pero utilizan los medicamentos para otra cosa. O sea, estamos hablando de que me duele la garganta, me bebí el antibiótico, y ese tipo de situaciones.
afectan también directamente, como quiera. Pudiesen afectar si, por ejemplo, ese antibiótico, el espectro, o sea, la capacidad de matar la bacteria, ajá, también incluye las bacterias que afectan la vía urinaria. Uh-huh. Hay veces que, por ejemplo, un tipo de antibiótico puede eliminar bacterias que solamente se asocian, por ejemplo, a faringitis, ajá, pero no necesariamente afecta a las bacterias que tienen que ver con las infecciones de vías urinarias, o sea que depende de qué antibiótico haya utilizado previamente. Hay dos tipos de situaciones. Hay uno que se da, lo tenemos que utilizar las mujeres, pero hay otro que puede ser o hombre o mujer. En lo que me gustaría saber qué tanto pudiera afectar o provocar una infección urinaria recurrente. El uso de protectores, las mujeres, por tiempos prolongados, porque sabemos que a veces tenemos el día entero en la calle y quizás ni siquiera tenemos el tiempo de cambiar esos protectores. No sé si esto acumularía bacterias y pudiera producir algún tipo de infección cada cierto tiempo. Bueno, en ese sentido se asocia mucho el uso de diarios o protectores, ajá, ajá, más a infecciones vaginales, okay, que a infecciones de vías urinarias realmente. Pero sí, primero si hay un protector hay que ver por qué tenemos el protector, o sea, ajá, por qué tenemos la necesidad de utilizarlo, entonces sí, eso hay que evaluarlo. Ajá. De por sí, porque técnicamente no deberíamos utilizarlo. Sí. Y dos, entonces se asocia a el tema de infecciones vaginales más que infecciones de vías urinarias realmente. Entonces ahí venía el otro tema. Siempre he escuchado que una persona que tiene algún tipo de infección en vaginal, en el caso de las mujeres, pero también a las personas que sufren de estreñimiento, tienden a acumular bacterias y estas bacterias de alguna u otra forma se pueden trasladar a la orina y producir una infección urinaria. ¿Esto es cierto o esto es otro mito? Eso depende, porque okay, sí hay cambios, los cambios a nivel gastrointestinal generalmente sí pudiesen tener una repercusión a nivel de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque generalmente las bacterias que suelen causar infecciones de vías urinarias generalmente vienen del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso del estreñimiento, de constipación crónica, estas personas a veces desarrollan, por ejemplo, hemorroides o algún tema, entonces eso aumenta la predisposición. En el caso contrario de que tengan diarreas, las evacuaciones repetidas hace que se contamine más el área y entonces esa bacteria que debería estar en un lugar específico, entonces pasa a la vía urinaria. Entiendo. Doctora, de toda la población, ¿dónde estamos teniendo más infecciones urinarias recurrentes? Las mujeres. Siempre. Ay, Dios mío, siempre nosotras. Nosotros no ponga todo porque sí, porque podemos y porque no lo merecemos. Top 1 siempre. Pero esto se debe a que tenemos todo comunicado o se debe a hábitos, se debe a que somos hormonales, ¿a qué se debe? Bien, en ese sentido, se debe a nuestra anatomía, okay, porque realmente nosotras tenemos la uretra más pequeña, o sea, más corta, entonces es más fácil para la bacteria viajar y asentarse en la vejiga, al contrario de los hombres, que la uretra es más larga. Sí. Entonces, en cuanto a el tema hormonal, también está que sí, se ve un tema a nivel hormonal y las infecciones de vías urinarias, especialmente luego de la posmenopausia. Inclusive eso tiene un nombre, un síndrome específico que se llama el síndrome geniturinario, okay, que se produce por la disminución de los estrógenos. Entonces, embriológicamente, cuando nos estamos formando, el origen de las vías urinarias y el origen de ya la parte genital de la mujer vienen del mismo lugar, ajá, y tienen los mismos receptores. Y entonces, cuando bajan los estrógenos, entonces se produce lo que es el síndrome geniturinario y eso ocasiona que las mujeres tengan infecciones de vía urinaria recurrente. O sea, que hay muchos factores en cuanto a las mujeres. Pero justo eso le iba a preguntar, si a medida que va pasando la edad y va pasando los años, tenemos todavía más susceptibilidad. Porque he visto que a medida que pasan los años, como que las mujeres tienen que ir más al médico, de cierta, aunque la hayan operado. Sí, sí, es cierto. Por varias razones, porque lo que pasa con las mujeres, con nosotras, es que el disminuir los estrógenos ocasiona
vamos a decir, estragos en múltiples sistemas. Nosotros necesitamos los estrógenos. Eso ocasiona estragos a nivel del sistema cardiovascular, ocasiona estragos a nivel del sistema genitourinario, ocasiona estragos a nivel del sistema de control de temperatura, o sea, ocasiona múltiples estragos porque nuestro sistema está diseñado para la presencia de estrógeno y estimula muchas áreas de nosotras. Entonces, cuando bajan los estrógenos, todas esas áreas que previamente estaban controladas de manera hormonal, entonces comienzan a descontrolarse y por eso vemos muchas condiciones que empiezan luego de esa parte, de esa menopausia. Sí. En el caso también de las mujeres, como también tenemos la situación de la menstruación, ¿esto pudiera afectar de cierta forma también y producir algún tipo de infección urinaria recurrente? Quizás por la mala higienización, quizás por el uso prolongado de las toallas, que sabemos que tenemos que tenerlas, y sobre todo también los tampones. No sé si esto afectaría, sí o no, de alguna forma. En cierta forma aumenta nuestro riesgo de infecciones. El uso en general, el uso de toallas prolongadas, de tampones, si tú no tomas las medidas de higiene adecuadas. En el sentido de que cuando tenemos la menstruación y demás, eso te predispone no solamente a infecciones de vías urinarias, también a otras patologías como síndrome de shock tóxico, infecciones vaginales y demás, que realmente aumentan el riesgo de todo eso. Y en el caso de cuando se tiene pareja, que se tienen relaciones sexuales, también he visto que hay mujeres que cuando tienen situaciones prolongadas, o sea, tiempo prolongado sin tener relación y de repente la tienen, siempre tienen una infección. ¿A qué se debe esto, doctora? Sí, las relaciones sexuales son un factor de riesgo en la mujer para infecciones de vías urinarias realmente, por el tema de de la anatomía y demás que se ve implicada en este acto, y inclusive hay personas que tienen la infección de vías urinarias siempre luego de que tienen la relación, se llama inclusive poscoito, o sea, que realmente la tienen luego de las infecciones de vías urinarias, y sí se asocia a eso. Y entonces, cuando tenemos un paciente con este caso, ¿cómo es ese diagnóstico primero? Porque siempre somos tan creativos que nos vamos al tratamiento sin pasar por el proceso de diagnóstico, que me imagino que debe ser sumamente importante. ¿Cómo se realiza ese? Bien, cuando acuden a consulta, lo que hacemos es una evaluación de los hábitos, de los antecedentes, la edad, qué otros factores pudieran estar influenciando en la recurrencia, y luego entonces evaluamos. ¿Por qué? Porque aparte del tema hormonal, la mujer, de nuestra anatomía, de los hábitos y demás, están las otras comorbilidades. Por ejemplo, si una persona diabética, si una persona inmunosuprimida, algún tratamiento específico que esté utilizando, si por ejemplo tiene ya antecedentes de temas a nivel de la vía urinaria ya anatómicos, o sea, arriba, por ejemplo, litiasis renal o piedra en los riñones, quistes, alguna malformación, porque hay personas que tienen malformaciones. Entonces todo eso también influye en el diagnóstico. Se hace como esa pesquisa de todas esas posibles causas que pudieran estar desencadenando la infección de vías urinarias, y posteriormente confirmamos con el paciente cuántas infecciones ha tenido, y si cumple con el criterio de 2 en 6 meses o 3 en un año, entonces iniciamos como esa valoración, tal vez con sonografías, tomografías, evaluación hormonal, evaluación de analíticas, para determinar cómo podemos mitigar y disminuir la recurrencia. ¿Puede haber una infección urinaria recurrente que sea asintomática? Porque me imagino que generalmente le llega al paciente cuando está no, yo creo que ni por fiebre le llegan, yo creo que ya le llega cuando le está teniendo la molestia cuando hace pipí, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿cómo se manejan este tipo de situaciones? Bien, ya cuando el paciente llega que está asintomático, se hace su examen de orina, urocultivo y todo lo demás que sea necesario dependiendo de la gravedad del caso, porque hay casos, por ejemplo, que se está haciendo fiebre, pero ya tenemos datos de que pudiera ser una pielonefritis, o sea, una infección donde ya no se quedó circunscrita a la vejiga, sino que ya subió a nivel de riñón. Ya inclusive hay veces que hay que hospitalizar al paciente. Y hay veces que por alguna razón, a pesar de que el paciente no tiene síntomas,
está asintomático, le hacen un examen de orina, tal vez de rutina, le hacen urocultivo y tiene una bacteria. Sin embargo, eso tiene otra determinación, ese otro criterio, porque ya cuando tenemos bacterias en la orina y no tenemos síntomas ni signos de infección, eso se le llama bacteriuria asintomática. Entonces la bacteriuria asintomática es distinto porque solamente se trata en ciertas circunstancias, no se trata a los pacientes con bacteriuria asintomática. De por sí, de por sí siempre vamos a encontrar bacterias. Y no necesariamente tenga que haber una infección urinaria, porque estamos hablando de que por ahí se supone que son desechos. Quizás entre los desechos casi siempre vienen bacterias. Sí, en el examen de orina puede haber datos de bacterias, por ejemplo, te las reportan en campos, o numerosas o pocas. Y también en el tema del urocultivo, dependiendo también, porque hay que tomar en cuenta cómo se toman las muestras, porque por ejemplo, si vas a realizar un examen de orina y en el momento del examen de orina tienes la menstruación, por decir algo, el examen de orina va a salir que tiene mucha sangre, entonces eso hace que hagan cosas que tal vez no son necesarias, simplemente por una toma de muestra inadecuada. Exactamente. Otra cosa que pasa mucho con la toma de muestra es la forma del procesamiento, en el sentido de que si tomas el examen de orina y el urocultivo a las 8, eso no puede permanecer en la casa 2 horas, o sea, esa muestra tiene que ir inmediatamente a refrigerarse, a estar en el ambiente adecuado, porque entonces la muestra no va a dar los resultados esperados. ¿De acuerdo? Entonces la toma de muestra también es muy importante. Pero cuando en la toma de muestra nos quedamos con ese vasito que nos entregan en el laboratorio por más de 2 o 3 horas, ¿qué generalmente pasa? ¿Hay una proliferación más alta de bacterias porque eso está almacenado? Sí, exactamente. Entonces, al no cortarse la replicación por el tema de la temperatura, porque lo que hace el estar en frío, al nosotros entrar las muestras en frío, eso corta la replicación bacteriana porque hace que la bacteria no se multiplique. Entonces, en ese sentido, cuando dejamos en aire ambiente las muestras, la que sea, realmente eso hace que cualquier bacteria que esté presente ya se multiplica, porque es parte de ella multiplicarse en ambientes de ese tipo, y entonces da falsos positivos, o sea, algo que realmente no es correcto. Doctora, ¿hay algún tipo de ejercicio que quizás tenga una predisposición con dar infecciones urinarias a las personas? Porque a veces tenemos, por ejemplo, la bicicleta, donde el sillín está siempre ante un contacto permanente, sistemático. No sé si esto puede producir que haya una proliferación más alta de bacterias con el sudor y con todo esto. ¿Hay algunos ejercicios asociados o no necesariamente? No necesariamente. Sí está el tema de la higiene, porque por ejemplo, si voy al gimnasio y sudas mucho y no haces el recambio, no te bañas, también, aparte del tema de infecciones de vías urinarias, te puede producir infecciones de la piel y demás, que sí se asocian por el tema, pero meramente por el tema de la higiene. Hablando de higiene, ¿qué tan importante es la higienización en una persona para evitar infecciones urinarias? Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que luego de que tienen, como viene la bacteria viene primeramente del tracto gastrointestinal, si luego vas al baño y no haces una higiene adecuada, entonces eso puede proliferar, porque eso es lo que hacen las bacterias, multiplicarse, y entonces predisponer. Entonces hay personas que hay veces que no saben cómo higienizarse adecuadamente, o que también pasa con los adultos mayores, que no tienen la capacidad. Se pierden la capacidad de hacerlo. Entonces, a veces que no tienen la capacidad o no tienen control ya de los esfínteres, ya por el tema de la edad o comorbilidades, y realmente hay que ayudarlos a tener una mejor higiene. Sí, totalmente. Doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa. No sin antes dejarlo con una pregunta para cuando regresemos. En el cultivo generalmente se encuentra una bacteria que es la que más hace el estrago, o encontramos varios tipos de bacterias ante una infección urinaria. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente en su programa Hablemos de Salud con la doctora Elianet. Doctora, nos quedamos en la pregunta, que no se me fue ni se me olvidó. Cuando hacen el cultivo, generalmente encontramos una bacteria que es la que más causa estragos ante una infección, o se encuentran 2 o 3 bacterias que son las que están trabajando en esa infección. En general es una bacteria, pero por múltiples razones. Desde el punto de vista del laboratorio de microbiología, no está estipulado que reportes más de 3 bacterias. O sea, si por ejemplo ellos encuentran 5, no lo van a reportar, porque por criterio de reporte no lo pueden hacer. Entonces reportan 1 o 2 en dado caso, pero generalmente en las infecciones de vías urinarias eso no pasa, es muy infrecuente, por no decir imposible, y solamente se reporta 1. Solamente 1, entiendo. En el caso de los niños, ¿pudiéramos encontrar infecciones urinarias? Porque usted sabe que cuando tenemos a esas niñas pequeñas, que generalmente somos los padres o las madres que tenemos que estar higienizándolos, y llega una etapa donde le pasamos como la antorcha, comienza a bañarte tú, comienza a cuidarte tú. ¿Ahí pueden subir infecciones urinarias en un niño? Sí, están escritas las infecciones urinarias en niños. Generalmente hay que hacer una evaluación aparte de los hábitos, claro, y también los niños cuando pasan también se evalúa mucho el tema de las malformaciones, de la evaluación como anatómica para ver y todo lo demás, porque aunque puede suceder, no es lo más frecuente. Sí, y en el caso de los varones, que tenemos los que están circuncidados más los que no están circuncidados, un varoncito que no está circuncidado, ¿pudiera tener una predisposición a infecciones urinarias? Pudiera tener, sí, por el tema de la higiene, porque si no se retrae correctamente, entonces eso acumula secreciones, acumula desechos, y entonces ahí predispone no solamente a la infección de vías urinarias, sino a más infecciones. Se asocia a la circuncisión. ¿Cuáles serían las recomendaciones preventivas que pudiéramos tener para evitar infecciones urinarias de manera recurrente? Preventivas, hidratación 1A, tiene, o sea, por lo menos 2 litros al día, 2 a 2.5 litros al día. Una buena higiene en cuanto a cuando vamos al baño, de que tengamos una buena higiene. No hay que ser, vamos a decir, muy estricto en cuanto a tengo que usar wipe, sino simplemente la separación estricta y una buena higiene en cuanto a la parte de adelante de una forma y la parte de atrás de otra forma, para que no se mezcle. Sí, para que no se mezcle, sí. Eso por esa parte. Y también entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen comorbilidades, el control de sus patologías de base, porque hay veces, por ejemplo, los diabéticos, que al no tener control de su patología de base, no se da seguimiento, la diabetes los predispone no solo a infecciones urinarias, a todos tipos de infecciones, simplemente es que no hay un control de la enfermedad de base. Sí, justo pensando en eso, de que se pudiera complicar alguna situación, ¿cuál sería la complicación más peligrosa que pudiera haber en un paciente que tenga infecciones urinarias recurrentes y no se trate? Puede llegar a tener una sepsis o shock séptico, por ejemplo. Eso es sumamente peligroso. Sí, es peligroso. Por ejemplo, si tiene una infección y no se trata adecuadamente, puede desencadenar eso, porque realmente las infecciones, por lo menos de vías urinarias, sigue avanzando si no se le pone antibiótico. Entonces, sí, las infecciones son así. Sí, voy a seguir avanzando hasta que no le ponga un paro con algún medicamento, antibiótico, antifúngico y demás. Y en cuanto a las recurrencias, ya cuando no son tan graves, algunas complicaciones así crónicas es el tema de afectación del riñón en sí. Por ejemplo, que de por sí ya tenemos un tema, porque siempre se ha tratado aquí que el riñón no te avisa, el riñón te da el palo. Exactamente, entonces comienzan esas infecciones que no fueron tratadas adecuadamente o incompleto, de manera incompleta, entonces comienzan a crear cicatrices, rasgos a nivel de ya el riñón. También predispone la vejiga, puede entonces quedarse, vamos a decir, como inflamada, causar una cistitis crónica y demás, o sea que sí tiene sus complicaciones. ¿Ha habido
algún tipo de situación donde el paciente quizás haya perdido la vida por esta proliferación tan grande de bacterias al no ser tratado? Sí. Ay, Dios mío, yo pensé que usted me va a decir, no tanto así. Sí, cuando llegan en shock séptico. En shock séptico. Sí, por ejemplo, no se inicia los antibióticos adecuados y demás, el paciente, que tenía 5 o 7 días siendo fiebre, malísimo, y llegó tarde, ya. Pero esto, ¿por qué pasa? ¿Qué hace esa bacteria en ese cuerpo para que ese paciente se muera, doctora? Discúlpame que sea tan directa, pero es que como nos ponemos tan creativos, automedicándonos y diciendo yo no tengo nada, yo no voy al médico, que tenemos que hablar de esta forma para que se entienda. Claro. Lo que sucede es lo siguiente, la bacteria aún así sube, entra a la vejiga, entonces dice, ok, yo no me voy a quedar aquí, sube a los riñones y dice, ok, tampoco me quedo aquí. Pasa la sangre, bien, entonces ya cuando pasa la sangre, tenemos bacterias en la sangre, causa lo que es bacteremia, y ya la bacteria en la sangre causa un estrago a nivel sistémico. Totalmente, porque ya está regado en todos los lados. Está regado en todos los lados. Y cuando un paciente llega en esta situación, ¿cuál generalmente es el plan de tratamiento inmediato que hay que realizarle para poder quizás tal vez salvarle la vida? En ese caso, la persona generalmente tiene la presión muy baja, que causa malestar general, desmayos, pérdida del conocimiento, y lo que se hace es que se restaura la presión con medicamentos y también con hidratación enérgica, o sea, que le pasan mucho suero, por decirlo así. Y entonces, aparte de eso, de restablecer los niveles de presión, entonces se administran los antibióticos adecuados en ese momento. Tenemos también, que he escuchado muchas veces, me corriges si estoy equivocada, que el agua pudiera ser una fuente de causar infecciones permanentemente, a veces en los edificios, a veces en las casas. ¿Por qué, de ser cierto, sucede esto? El agua se asocia con que hay una proliferación de bacterias más de la permitida. Porque, por ejemplo, todo tipo de agua en edificios, en laboratorios, en centros, en todo ese tipo de agua se analiza para ver si tiene hay un punto de corte en donde más allá de ahí no debería haber tantas bacterias porque ya se asocian a malestar, ya se transforma en un tema de causarle daño al humano. Entonces, cuando eso sucede de que el agua no se trata, porque es que no hay un tratamiento del agua adecuado, entonces eso hace que la bacteria en sí, porque va a tener bacteria, lo que no puede tenerla luego de cierto punto de corte, porque ya se asocia a que va a producir complicaciones en la salud humana. Entiendo. ¿Existen algunas enfermedades sistémicas que de por sí tengan una predisposición a que al paciente le den infecciones urinarias? Me ha mencionado la diabetes, pero quisiera saber si existen otro tipo de enfermedades que quizás con un paciente con esa enfermedad se esté esperando que si no se cuide bien, tenga generalmente infección urinaria. Sí, los pacientes que tienen enfermedades, vamos a decir, reumatológicas, los pacientes con cáncer, los pacientes que tienen, los pacientes trasplantados, por ejemplo, que tienen un trasplante de riñón, son pacientes que por el mismo tema de, por ejemplo, el trasplante de riñón, tienen una anatomía distinta, los otros pacientes porque su sistema inmune, su sistema de defensa no está óptimo, si no está en su mejor momento, por decirlo así. Y entonces eso hace que sea más fácil para las bacterias proliferar y aumentar y causar infecciones. Si usted tuviera que dar recomendaciones para la prevención de enfermedades urinarias recurrentes, ¿cuáles serían? Bueno, muy buena hidratación, una higiene adecuada, control de las enfermedades de base y evaluación médica en dado caso de que tenga la recurrencia, no simplemente automedicar. Justo le iba a preguntar eso de la evaluación, porque lo que menos hacemos es tener una evaluación preventiva. Pero me gustaría saber cuál sería una evaluación preventiva adecuada que debería tener una persona en este aspecto para poder evitar esas infecciones recurrentes. En la evaluación preventiva es pesquisar de los hábitos, más que todo. Pesquisar de los hábitos y ya, por ejemplo, por otras patologías, ver cómo está el riñón, cómo está la vejiga, de que todo esté
anatómicamente correcto, Sí. Desde ese punto de vista, también desde el punto de vista funcional, porque por múltiples razones también podemos tener alteraciones funcionales, o sea, la anatomía está muy bien, pero la vejiga tiene alteraciones a nivel del nervioso, que no hace su trabajo adecuadamente y demás, que también se asocian. ¿En algún momento, doctora, se ha asociado alguna infección con poder provocar algún tipo de estrago más grande, así tipo, no sé si cáncer, porque tantas bacterias puedan modificar las células del cuerpo? Yo me estoy yendo como que mucho más allá, pero es que yo siento que a veces le restamos importancia. Es como que infección urinaria, bebe agua. O sea, nadie te dice ve al médico. La gente te dice, bébete una pastilla y bebe agua, que con eso se te pasa. Sí, no cáncer per se, pero sí puedes tener al nivel del riñón, si se te daña el riñón, No, termina en diálisis. Sí, totalmente. Ya lo de ahí terminas es con una grandísimo. enfermedad renal crónica y termina en diálisis, termina hasta en trasplante, dependiendo del paciente. O sea que uno de tus órganos vitales se puede perder realmente. ¿Cuáles son los pacientes que peor se portan a la hora de ir? Claro, usted sabe por qué se lo pregunto. Porque generalmente cuando tenemos las infecciones, que nos da la fiebrecita, la fiebre se quita, ya entendemos que estamos curados. Entonces me imagino que hay una población que se porta mejor porque le tiene miedo y porque va siempre y recurrentemente al médico, pero hay otra que no lo hace. Y me imagino que esa es la que llega con el estrago de una situación que hay que tratarla de manera más agresiva. ¿Cuáles son los que se están portando peor? Las mujeres realmente se portan muy bien, porque realmente quieren darle como una solución, resolutar eso, porque realmente le afecta mucho su estilo de vida, su calidad de vida, es muy afectada por tener este tema recurrente. Y los chicos realmente siempre como que esperan que les pase varias veces, 3, 4, 5, que la mujer le diga, que la esposa le diga, que lo ingresen y luego entonces que le prestan atención, ya cuando tienen mucho tiempo en eso. Veo en mi casa, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Entonces, doctora, pero entonces en una pareja, como es bacteria, uno le puede pasar la bacteria al otro de cierta forma y producir algún tipo de situación. No, en el caso de las infecciones de vías urinarias no, es tu propia bacteria que accedió a tu sistema urinario. Ya, o sea, no que necesariamente sea contagioso como puede pasar con otro tipo de enfermedades. Ajá, no es como por ejemplo una enfermedad de transmisión sexual, no funciona así. Ok, qué bueno aclarar eso. Doctora, en el caso de aquellas personas que no van mucho al baño, que orinan poco, puede ser porque no beban agua, pero también porque tienen el hábito de orinar poco y su cuerpo lo hace poco. ¿Esto también pudiera ser una predisposición a tener algún tipo de infección urinaria? Porque quizás estás acumulando más que una persona que va regularmente al baño. No tanto, sí, por ejemplo, porque tú puedes estar hidratado y simplemente que tú como hábito no vas al baño. Sí. Si estás hidratado, realmente no, la cantidad de veces que vayas al baño no influye tanto, es qué tan hidratado estés en ese sentido. Sí, pero usted me está hablando de hidratación y muchos pensamos que la hidratación es beber cualquier cosa. Hay mucha gente que lo que en vez de agua puede estar bebiendo son sodas o pueden estar bebiendo bebidas saborizadas. Entonces, ¿esto me ayuda o no me ayuda? No, es agua, agua, hidratación con agua, esa es la fuente de la vida. Si usted pudiera quitarle un hábito a la población, que fuera el peor que tuviera, para poder proteger su sistema urinario, ¿cuál sería? Quitarle un hábito. Un mal hábito, evidentemente. ¿Cuál sería ese que te le quitaran? Yo diría que en ese caso es la higiene inadecuada. La higiene inadecuada, esa es muy importante, en verdad. En el caso ya de cuando estamos entrando en los tratamientos, generalmente estos tratamientos son dietas, medicamentos, o hay veces que es necesaria una cirugía. No, generalmente son medicamentos, medicamentos para tratar la infección en el momento. Ya cuando se hace la evaluación, que se encuentra, vamos a decir, algún trastorno a nivel anatómico de los riñones y demás, tal vez alguna piedra en los riñones que esté obstruyendo, porque obstruye el flujo,
Ya entonces, en ese caso, se debe valorar entonces ver por urología para ver cómo nos apoya en ese sentido. Entiendo. Pero también yo he visto que hay tratamientos que son cortos, pero hay otros que son más largos. ¿De qué depende de que un tratamiento sea corto y otro sea largo? Porque he visto que algunas personas a veces le ponen 7 días, 5 días, pero he visto tratamientos que son hasta de 28 días. ¿A qué se debe esto, doctora? Eso se debe al síndrome clínico. O sea, se debe a dónde clasifica tu infección de vías urinarias, porque hay varios tipos. Ajá. Por ejemplo, podemos tener una cistitis, que es básicamente una infección en la vejiga, normal. Eso generalmente se trata con 5 días de medicamentos. Ya entonces, luego de que está la cistitis, podemos tener entonces lo que es una pielonefritis, ¿de acuerdo? Que es cuando ya no se enfoca solamente en la vejiga, sino que sube al riñón. Entonces ahí comienzan a alargarse los días, puede ser 7, 10 días. Luego están el tema de... En el caso de los hombres, que hay veces que tiene la infección en la vejiga, pero le baja la próstata, entonces tienen una prostatitis como tal, y ya entonces puede ser hasta 28 días, hasta meses realmente. ¿Y con los varones pasa también como con las mujeres, que a medida que se van incrementando los años tienen más disposición o predisposición a sufrir de infecciones urinarias? Sí, sí. No es por el tema hormonal, sino por el tema anatómico. ¿Por qué? Porque los hombres, luego de cierta edad, 40, 50 años, comienzan a tener entonces temas, o pudiesen tener temas, a nivel de la próstata. Entonces, a la próstata comenzar a agrandarse, lo que le causa hiperplasia prostática benigna, entonces se agranda la próstata, eso produce una impronta en la vejiga, o sea, un tema de obstrucción, causa obstrucción por la vejiga y causa obstrucción a nivel de la uretra. Entonces, ese dato de obstrucción, de anomalía anatómica que no tenía antes y ahora sí tiene porque la próstata está más grande, entonces lo predispone a infecciones de vías urinarias. Y usted mencionándome eso, me viene a la cabeza que quizás tal vez pacientes que tengan sobrepeso puedan tener una predisposición a infecciones urinarias recurrentes, porque me imagino que se les dificulta más la higienización, de por sí arrancando por ahí. Pero también por el peso y por ese tipo de cosas también. Sí, porque la obesidad o el sobrepeso es un estado inflamatorio. Entonces, un estado proinflamatorio. Entonces, todo lo que sea proinflamatorio te da predisposición para infecciones. También ya se ha asociado el estado de la obesidad con cáncer y todo lo demás. Enfermedad cardiovascular y todo eso. Por lo que sí, aparte de la higiene, también el estado proinflamatorio constante en el que está el paciente que es sobrepeso u obeso. Sí. ¿Cuándo una infección urinaria recurrente va a cirugía? ¿En qué momento pudiera pasar eso? Pudiese pasar si, por ejemplo, pasó al riñón y en el riñón se formó un absceso, que es una colección de pus, o el propio riñón se llena tanto de orina, esa orina se vuelve pus y causa lo que se llama un pionefro, pionefrosis. También, entonces ya en eso hay que involucrar a la urología. Ellos tienen que a veces que poner sonda de nefrostomía, que básicamente conectar un drenaje directamente al riñón para que salga toda esa pus. Hay veces que hay que hacer drenaje de absceso como tal, que se forma al lado del riñón. Hay veces que en casos graves también la persona puede tener una pielonefritis granulomatosa, que inclusive requiere que se extirpe el riñón en algunos casos. Doctora, y cuando pasan ese tipo de situaciones, sobre todo lo que tiene que ver con abscesos, ¿no afecta a otros órganos también? Porque eso está todo ahí adentro y junto. Sí, cuando el absceso es grande, causa lo que es un efecto de masa. Entonces comprime todos los órganos que están en su alrededor. Y eso sí pudiera causar estragos también. Porque la pus siempre está buscando por dónde que va a salir, porque lo que está buscando es una salida, entonces yo me imagino que en ese trayecto y con un descuido puede afectar muchas áreas. Exactamente, eso es justamente lo que hace, trata de salir y crea entonces los espacios, creando abscesos, o invadiendo completamente el riñón. Hay veces también que hay personas que por tener infecciones de vías urinarias que no se han tratado y demás, pueden tener abscesos o temas a nivel de la columna por la localización, porque como está aquí el riñón o la vejiga, tengo una infección descontrolada y me predispone a tener infección inclusive de la columna también. Wow, esas son cosas realmente bastante importantes a las que les damos importancia. ¿Y cómo es la calidad de vida de una persona después de que ha pasado por una situación de absceso, doctora?
es estable dependiendo de qué tan grave fue el cuadro. Porque, por ejemplo, si una persona que tuvo un absceso pero llegó a UCI y entró a UCI, ya por el simple hecho de estar en UCI, de hacer una sepsis o un shock séptico, eso disminuye tu calidad de vida luego de salir de la unidad o luego de salir del cuadro de sepsis realmente. Entiendo. Doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que le dejara un consejo primero a la población respecto a las enfermedades urinarias recurrentes y sobre todo que dé sus contactos por si alguien de la población quiere ir a su consulta. Bien, lo primero es que tratemos de estar atentos a cuando tenemos estas infecciones que no son normales. O sea, si vemos que tenemos varios episodios, debemos acudir a evaluarnos. Y 2, no automedicarnos. Realmente no utilizar medicamentos sin prescripción médica, porque eso pudiese complicar el cuadro de manera permanente. Y básicamente yo estoy en Sedimat y en Sendoe. En Sendoe, perfectísimo. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa y con mucha información muy valiosa e importante en un tema que nunca habíamos tocado. Sí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.